Hermanos y hermanas, sean muy bienvenidos. Un gusto estar con ustedes aquí compartiendo una vez más este estudio bíblico que realizamos de manera virtual y siempre pues esperando se encuentren muy bien y que otra vez pues hayamos tenido una oportunidad de gozarnos con los hermanos, de convivir y también pues de edificarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Estamos estudiando Segundo de Pedro. Recordemos que pues este es un espacio de estudio profundo y analítico. Y siempre, pues, mencionarles, ¿verdad? Pueden compartir esto con todos aquellos que ustedes consideren que sea un estudio, pues, valioso. Nosotros vamos estudiando en secuencia, ¿verdad? O sea, vamos viendo versículo por versículo, pero pues cada uno a la vez creo que también se puede ver independientemente por si quieren recomendar alguno en específico que pues consideren para alguien más. También tengan la libertad de compartirle el vínculo de YouTube. Y pues igual, siempre también mencionarles que cualquier consulta personal que quieran hacerme, alguna duda que les quede de lo que vemos aquí, pues también tienen toda la libertad de hacérmelo saber. Pueden dejar su comentario o pueden escribirme directamente. Bueno, entonces retomando, la semana pasada estuvimos estudiando los versículos de Segunda de Pedro. Voy a compartirlos de una vez, siempre guiándonos con la imagen del software bíblico de Logos. Entonces aquí ustedes pueden ver. La semana pasada entonces empezamos a analizar, bueno, más bien continuamos analizando y nos faltan solo un par de términos de esta lista, de la lista de esas virtudes, cualidades, eh, podría decirse hábitos de actitud, hábitos de pensamiento que pues nos corresponde a nosotros asumir. Hemos recalcado bastante que esto no es como que lo hagamos, no debe ser algo forzado, no debe ser algo eh, que hacemos porque no nos quede de otra, sino que la motivación está en lo muy privilegiado que hemos sido, que en las palabras del mismo Pedro, hemos recibido las cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hemos recibido el llamado de- por medio de su gloria y excelencia. Hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Somos partícipes de la naturaleza divina. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, a raíz de eso, que por eso hemos hablado toda esa lista que está aquí, solo en las palabras de Pedro, ¿verdad? Porque cada uno de los autores del Nuevo Testamento también hacen su lista en palabras de Pablo, las misericordias de Dios, ¿verdad? En palabras de Pedro, son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, basados en eso que hemos recibido, todas estas cosas que hemos recibido, pues lo mínimo que nosotros podemos hacer es, en palabras de Pedro, poner toda diligencia, sabiendo que de hecho, pues, nuestro Señor Jesús puso toda diligencia, ¿verdad? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y ahí es donde hemos estado hablando, ¿verdad? Añadid a la fe, que es con lo que empezamos, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, que hemos visto que estos términos pues se relacionan muy bien entre ellos, ¿verdad? En esencia todos podrían incluso, si uno quiere como encerrarlos en una palabra, podría ser la misma palabra virtud, tener una vida virtuosa. Si queremos resumir una palabra piedad, también sería una forma de resumirlo, porque todo esto tiene que ver con la clase de vida que es consecuente con el llamado, el privilegio, la salvación, la vida eterna, la reconciliación, las promesas eternas, todo lo que hemos recibido. Entonces, esto es clave, ¿verdad? Y por eso es tan fundamental que ese conocimiento de todas esas cosas, ¿verdad? Sea algo a lo que nos dediquemos día con día, porque eso es lo que va a hacer que podamos mantener la motivación para
practicar estos hábitos, ¿verdad? Buscar este estilo de vida. En la lucha contra el pecado y las tentaciones, la motivación no debe ser el hecho de, ay, es que eso es malo. No, no, es que la motivación es porque sencillamente no es algo consecuente con quien yo soy, no tiene que ver con mi naturaleza. En realidad eso no tiene pues provecho alguno para mi vida, no tiene sentido. En realidad es algo pasajero, es algo temporal, es algo mentiroso, es algo engañoso, es algo que se queda corto con la inmensidad de privilegios y bendiciones que tengo en Cristo. Ven, el argumento cambia, porque ese argumento de que esto es bueno, esto es malo, es muy simplista. Y con lo que hemos recibido en Cristo, definitivamente creo que ninguno de nosotros tiene esa excusa de, es que tengo que hacerlo porque eso es bueno, es que tengo que hacerlo porque eso es malo, o es que tengo que hacerlo porque es lo que Dios quiere, y esto no tengo que hacerlo porque es para que Dios no se enoje. En cierta esencia es cierto, pero es que va mucho más allá de eso, y por eso es tan necesario que nosotros estemos dedicados día con día a estudiar estas cosas, a profundizar, que por ahí en algún momento hemos hablado, ¿verdad? Profundizar en saber qué significa todo lo que hemos recibido y que eso sea lo que nos capacite, como hablábamos la semana pasada, por ejemplo, a mantener la paciencia, a ser perseverantes, persistentes, especialmente cuando pues las circunstancias que nos rodean nos hacen difícil seguir creyendo, cuando las personas que nos rodean pues definitivamente ponen a prueba la paciencia. Es esa motivación en Cristo la que nos va a fortalecer y nos va a capacitar. Y a la misma vez, como hemos hablado, no se trata de un esfuerzo que hagamos por nuestra cuenta, sino que pues para eso mismo también tenemos al Espíritu Santo que va formando también en nosotros ese fruto. En las palabras de Pablo, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En palabras de Pedro hay algunos términos que son iguales aquí, ¿verdad? Como dominio propio, paciencia, pero él también menciona virtud, conocimiento. Son listas que podemos ver como sinónimos en las cuales el Espíritu Santo va formando, pero a la misma vez nosotros vamos colaborando con él, nosotros vamos permitiéndole que trabaje y dándole los insumos que corresponden, ¿verdad? Eso en las palabras de Pablo también. Voy a ir muy rápidamente al texto para no dejarlo tan en el aire. En palabras de Pablo, lo que está diciendo Pedro en palabras de Pablo es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ven, son dos cosas que van de la mano. Entonces, andar en el espíritu es, ¿qué es? Bueno, vivir con la conciencia de que el espíritu está en nosotros y que trabaja en nosotros y que nosotros somos acorde a esa naturaleza, ¿verdad? Lo que Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina. El espíritu que habita en nosotros es el medio por el cual nosotros somos participantes y cada vez más siendo transformados a la naturaleza divina, de la que ya somos parte. Y cada vez más la vamos adquiriendo en la medida que el espíritu trabaja. Y también, pues, de la manera en cómo nosotros permitimos al espíritu que trabaje, ¿verdad? Como decía, usando los recursos que el mismo espíritu nos da, que ninguno de ellos es un secreto ni un misterio. El estudio y la reflexión de la escritura, la oración, la comunión con el Padre, la comunión con los hermanos que también poseen el Espíritu Santo, las prácticas de abstinencia, la práctica de una vida sencilla, la práctica de la fidelidad a Dios por encima de la fidelidad a los recursos materiales, económicos y lo que tanto fomenta el mundo. Entonces, a la misma vez que nosotros andamos en el espíritu haciendo todas estas cosas, haciendo estas prácticas espirituales, a la misma vez también está el hecho de no satisfacer los deseos de la carne. Lo que también Pablo en Colosenses 3:1 dice, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, se trata de estar ocupados en andar en el espíritu y no
no mantener la mirada puesta en las cosas de la tierra, las cosas terrenales, los deseos de la carne. Eso es nuestra tarea del día a día. Si se tratara únicamente de esta segunda parte, no satisfagan los deseos de la carne, pues sería algo bastante complejo, ¿verdad? Porque la motivación, como ya dije antes, sería, es que yo no tengo que satisfacer los deseos de la carne porque eso es malo, porque es que eso no le agrada a Dios. Más allá de eso, no satisfacemos los deseos de la carne, ¿por qué? Porque andamos en algo mejor, andamos en el espíritu y nos vamos apropiando de lo que el espíritu nos brinda. Y andamos en el espíritu porque ya hemos sido bendecidos por gracia, hemos recibido el privilegio en Cristo y tenemos muchísimo todavía a lo cual dedicarnos. Entonces esas dos cosas van de la mano y es lo mismo que vemos en Pedro, ¿verdad? Entonces nada más quería hacer como la referencia ahí para complementar esta idea y seguir enriqueciendo el entendimiento de esas virtudes, ¿verdad? Porque a veces se tiende a ver como que esta lista de virtudes que menciona Pedro, quizás hasta las pasemos rápido, las leamos rápido, porque digamos, no, es que eso es muy complicado, es que eso es muy difícil, de tener una vida virtuosa, no, hombre, a mí me cuesta mucho. Pues claro, si se tratara únicamente de nuestro esfuerzo, ni siquiera el deseo surge de nosotros natural, pero para eso está el espíritu que nos pone el querer y el hacer y nos capacita para poder hacer las cosas, para poder dedicarnos a estas virtudes. Entonces, en la medida en que el espíritu va formando en mí virtud, me corresponde ejercerla, vivirla, ¿verdad? No, no podemos esperar hasta que llegue un punto de perfección para ejercerlas, porque en la medida en que el espíritu va trabajando, también eso nos va capacitando a nosotros. Bueno, habiendo hecho pues esa introducción un poco larga, digamos, pero creo que importante para que mantengamos este pasaje así como ubicado y también para que cuando compartamos con otros, pues podamos explicarles de una manera más completa en qué consiste esta lista de Pedro. Continuemos con los otros términos que nos faltan en el versículo 7. Ya entonces la vez anterior hablamos de la piedad, la eusebia, veíamos. Luego entonces viene Pedro y dice, agreguen también, añadid a la piedad afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? De hecho, vean que tal vez les suene esta palabra. En el griego así se traduce de la palabra Filadelfia. ¿Les suena? Hay algunos lugares que se llaman así, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, en Guanacaste, hay un lugar que se llama Filadelfia. Si no me recuerdo, en Estados Unidos también hay un lugar que se llama Filadelfia. Entonces, ¿cuál es el significado como tal? Amor fraternal. Incluso hay un sustantivo. No sé, tal vez en estos días no sea muy típico, pero puede usarse de nombre también. Filadelfos. ¿Qué significa Filadelfos? Alguien que ama a sus hermanos. Entonces, este es el... Vean que de hecho en español se traducen dos palabras. En el griego es una palabra compuesta. Veamos algunos usos de esta palabra, otros textos que complementan. Por ejemplo, en Romanos 12:10, muy similar a al concepto como lo entendemos, ¿verdad? Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. De hecho, vayamos al texto, ahí el versículo de una vez. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Ahí está la misma palabra que vemos en primera de Pedro, en segunda de Pedro más bien. Y de hecho hasta Pablo agrega una forma de cómo se refleja ese amar los unos a los otros.
¿En qué consiste ese amor fraternal? Él dice que en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, ¿qué implica eso? Preferencia. El término amor fraternal, también veámoslo en este otro diccionario. Incluso este diccionario directamente dice amor por los creyentes, o literalmente amor fraternal, amabilidad fraternal. ¿Qué es fraternal? Fraternal bueno, de hecho la palabra compuesta de Filadelfos, fila tiene que ver con familia. Cuando se habla, por ejemplo, de una filiación, significa que hay una relación de padres e hijos, pero también se puede entender como hermanos. Por eso fraternal tiene que ver con hermandad. No es cualquier tipo de amor. Recordemos también que en el griego la palabra amor tiene distintos matices. Hay distintas palabras para amor en español. Todas se tradujeron a amor, pero en griego hay distintas palabras que se pueden entender como un tipo de amor. Y aquí estamos hablando del amor entonces de familia, el amor de hermanos. Por eso es que aquí este diccionario también pone amor por los creyentes. ¿Por qué? Bueno, se supone que somos una gran familia, ¿verdad? Se supone que somos miembros de la gran familia en la cual tenemos a nuestro Padre Celestial, tenemos a nuestro hermano mayor, con el cual somos coherederos, y tenemos al Espíritu Santo como aquel que nos une, que es algo que todos tenemos en común, que compartimos. Entonces, en ese sentido, pues creo que es bien claro, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo Pedro? Y veamos lo importante del hecho que no solo se limita a, a virtudes o cualidades que tengan que ver con lo individual. Por ejemplo, ser una persona virtuosa, buscar el conocimiento, crecer en conocimiento, practicar el dominio propio, tiene que ver con algo más interno, ¿verdad? Más de uno, como de algo que yo ejerzo, algo que yo hago. Pero cuando hablamos ya del afecto fraternal, tiene que ver con algo que sí viene de mí, pero que está inevitablemente relacionado con otros. Porque, por ejemplo, el dominio propio yo lo puedo practicar solo, ¿verdad? Yo puedo practicar el dominio propio con los deseos y las concupiscencias de la carne, ¿verdad? Que pues son propios, ¿verdad? Son personales. Pero si hablamos de afecto fraternal, la única forma de vivirlo, de experimentarlo, de practicarlo, es con otros. Y veamos que en el contexto de la escritura, importantísimo, ese amor fraternal no se practica con cualquiera, se practica con los miembros de la iglesia. En todos los puntos que, en todos los textos que se menciona, siempre se habla en el contexto de iglesia. No significa que uno no tenga que amar y procurar lo mejor para su familia en la sangre, ¿verdad? Pero estamos hablando de que aquí como una cualidad, una práctica del que es consecuente con el amor de Dios en Cristo, es que ame a los hermanos y es que procure lo mejor para ellos. Entonces vean que, por ejemplo, primera Tesalonicenses 4:9, ya vimos Romanos 12:10, ¿verdad? Pero también está primera Tesalonicenses 4:9,
También está en Hebreos 13:1, en Primera de Pedro 1:22, por ahí lo vimos, el amor fraternal. Y aquí en este versículo de Segunda de Pedro 1:7, siempre hablando en el contexto de iglesia. En esto, recuerdo que Juan en su carta también menciona, ¿verdad? Bueno, incluso sin irnos tan largo, partamos primero en las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. En su último discurso, en su última enseñanza que le dijo a sus discípulos antes de morir, Él les dejó un nuevo mandamiento, dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, vean la secuencia que hemos recalcado. Como yo los he amado, o sea, la motivación parte del amor de Jesús. Entonces, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Vean que es intrínseco, o sea, el hecho de ser seguidor de Jesús inevitablemente implica amor mutuo entre los mismos seguidores. Y ojo que sabemos muy bien que Jesús, pues, trató con amor a los que estaban fuera de su círculo de discípulos, pero en específico dentro del círculo de sus seguidores, Él espera que haya amor. Eso va a ser el distintivo, que se amen los unos a los otros. No es, en esto conocerán mis discípulos, que son mis discípulos, que ustedes saben mucho, que se saben la Biblia de memoria, que no faltan a una reunión, que dan mucha ofrenda, que hacen muchas actividades. No, no hacen eso que vamos a ser conocidos. Dicen que nos amemos los unos a los otros. También Pedro menciona, nada más permítame buscar la cita. Pedro menciona también cómo amaremos, cómo podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. Ya les digo cuál es la cita. Ajá, vamos a verlo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y tenemos este mandamiento de él. Vean que Juan se acuerda muy bien de las palabras de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Lo ven? Por eso es que Pedro entonces incluye esto, porque debería ser lógico de parte de los seguidores de Jesús que el amor fraternal tiene que estar en esas cosas de las que tenemos que practicar, de las que debemos asumir como nuestra misión, como lo mínimo que podemos hacer ante tal amor que nosotros hemos recibido de parte de Jesús. Entonces, el amor los unos por los otros es algo que refleja que somos seguidores de Jesús. Ahorita vamos a ver la última de la lista de aquí, que es justamente el amor. Nada más retomando aquí de este comentario, dice, el acompañante del afecto por Dios es el afecto por los demás. Es posible que Pedro recordara también de Jesús cuando él dijo,
cuando le preguntaron que cuál era el más grande mandamiento. Una vez más, recordamos, ¿verdad? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, pero también dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos, pero él los toma como uno solo, porque van de la mano. Y eso pues nos lleva al último término de la lista, que es al afecto fraternal, amor. ¿Y cuál palabra del griego significa este amor que menciona aquí? Es agapei, el amor ágape, que quizá lo hemos visto en algunos otros estudios. El amor ágape, a diferencia del amor fraternal, el amor fraternal es como más focalizado, es como con un objetivo más específico que tiene que ver con los hermanos, ¿verdad? Con la familia. Pero en último caso, dice Pedro, añadan a todas estas cosas amor, ágape. Un amor que posiblemente ya lo han visto que el amor ágape es la clase de amor que en primer lugar a nosotros no nos sale natural, porque es un amor incondicional, es un amor que no depende del objeto del amor. De hecho, vean este dato que menciona el diccionario. Dice que por mucho tiempo no se conocía ningún ejemplo de esta palabra fuera de los escritos bíblicos, porque resulta que este término no, en la cultura griega no tenían como una forma de identificarlo. O sea, ellos decían, sí, existe esta clase de amor, pero nosotros nunca lo hemos visto reflejado, no, no sabemos cómo ejemplificarlo. Solo sabemos que se trata de un amor incondicional que no depende del objeto, sino que depende de quién quién ama. Y bueno, nuestro Señor Jesús, viniendo de Dios para salvarnos a nosotros, vino a ser el ejemplo por excelencia de lo que es el amor ágape. Un amor que definitivamente por nuestra cuenta no seríamos capaces de experimentar, de reflejar. De hecho, vean que este otro diccionario lo pone como un amor cristiano, porque solo en Cristo es posible entender esta clase de amor. Un amor que no depende del objeto para ser amado. Y porque es que para nosotros, por nuestra cuenta, es difícil o quizá imposible de ejercerlo, porque implica un total desinterés de parte de querer una respuesta de parte del otro. Y es difícil, ¿verdad? Porque para nosotros, mínimo, uno se queda esperando las gracias, ¿verdad? Tal vez uno dice, hasta con los hijos, ah, es que yo hago esto porque lo amo, pero seamos francos, uno espera en algún momento mínimo una respuesta, como eso de cuando los papás, les dicen de niños, pues yo hago esto porque lo amo, pero cuando los niños crecen y cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, dicen, no es como, tal vez algunos sí, ¿verdad? Que se ponen como a decirle, bueno, usted tiene que ya ahora compensar todo el esfuerzo que hice. Tal vez uno no se los diga, pero ahí adentro de uno está esperando algo de retribución por el amor dado, por el esfuerzo, por lo que implicó. En nuestra esencia egoísta hay siempre alguna búsqueda de ello, pero el amor ágape está libre de eso. Y pues no podríamos amar de esta manera si no fuera porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos capacita para ello. Esto lo menciona Pablo, versículo que de hecho la semana pasada leímos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y qué clase de amor es este? Amor ágape.
el amor de Dios, ese amor incondicional de Dios, es posible que nosotros lo demos. Tal vez a la primera no nos va a salir, tal vez nos va a tomar un tiempo para que definitivamente sea incondicional, o puede que haya momentos en los que sí, y tal vez ni somos conscientes de eso, pero el Espíritu forma en nosotros la capacidad de poder amar incondicionalmente al otro. ¿Qué implica esta clase de amor? Bueno, Pablo mismo lo dice aquí. Cristo, cuando aún éramos débiles, dice en Romanos 5:6, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor, otra vez, amor ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven, Jesús lo hizo sin esperar que nosotros le respondiéramos. De hecho, lo hizo cuando menos pensábamos en él. Esa es la clase de amor a la cual Pedro nos llama, que practiquemos, que aspiremos a vivirlo y que confiemos en que el Espíritu mismo también nos va a capacitar para poder brindar. Entonces creo que de hecho es muy atinada la forma en la que Pedro termina esta lista, ¿verdad? Poniendo el amor como el último término que igual podríamos decir que engloba todo, porque aquel y aquella que aspiran a una vida de amor ágape, su vida va a reflejar virtud, siempre va a aspirar al conocimiento, va a querer vivir y va a hacer lo posible por practicar el dominio propio, va a estar motivado para ser paciente, va a querer llevar un estilo de vida que honre a Dios, va a estar interesado en el bienestar de todos los miembros de la iglesia. Así que con eso, hermanos, pues terminamos este análisis de la lista de virtudes, de cualidades que Pedro nos menciona, que son parte de lo que se espera de nosotros con toda diligencia a causa de lo que hemos recibido. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Continuamos en el día de mañana, Dios mediante. Oremos. Señor, te queremos dar gracias por esta enseñanza una vez más y que a través de ella pues reflexionamos en cuanto a lo que hemos recibido y en cuanto al hecho que lo que se espera de nosotros como respuesta en gratitud y en amor, tú mismo nos capacitas para ello. Gracias, Señor. Sigue dirigiendo nuestra formación y enseñanza. Te oramos y agradecemos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Dios los bendiga.